Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Pero antes de comenzar con todos los detalles, voy a estar dejando acá en pantalla algunos nombres de las personas que se han sumado a los miembros del canal y también nos han estado apoyando de esa manera. Así que muchísimas gracias. También les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta a cada uno de estos videos y que lo compartan también con sus amigos. No olviden también de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes puedan informarse rápidamente y no se pierdan ninguno de ellos. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles de este nuevo caso. Michelle Von Emster nació el 2 de agosto de 1968 en San Carlos, California, Estados Unidos. Era la hija mayor de 5 hermanas, Kirsten, Teresa, Mary, Andrea, que eran del matrimonio Ernest y Bernadette. A pesar de que no se tienen muchos datos específicos sobre su infancia, se sabe que Michelle creció en una familia estable económicamente y asistió a una escuela católica privada. Tras graduarse de la secundaria en 1986, inició sus estudios en una universidad también católica en California. Según algunos conocidos, Michelle era una joven de un espíritu libre que podía pasar horas meditando y su lugar favorito para hacerlo era frente al mar. Sin embargo, como cualquier otra joven, también le gustaba mucho salir con sus amigos, compartir, y un par de años después de comenzar sus estudios en la universidad, Michelle comenzó a tener síntomas extraños y a sentirse enferma de manera muy recurrente. Lamentablemente, después de varias idas al hospital y de varios análisis, ella fue diagnosticada con leucemia. Pero las personas allegadas a Michelle dijeron que a pesar de que tuvo que abandonar sus estudios, la noticia no la detuvo, ya que Michelle enfrentó el cáncer con mucha fortaleza. Luego de 2 largos años, Michelle pudo superar el cáncer y en honor a eso se hizo un tatuaje de mariposa en su hombro derecho. Ya para 1992, Michelle se mudó a San Diego, California, mientras su familia se quedó a vivir en San Francisco. Allí Michelle vivió en varias casas y departamentos alquilados, pero finalmente ella decidió establecerse en una zona que queda en un barrio de Ocean Beach, conocido más que nada por el gran consumo y venta de drogas y el alto índice de criminalidad. Pero esa zona también era muy conocida por tener alquileres bastante económicos. Y para Michelle esto era una gran oportunidad porque no iba a gastar mucho dinero. Aparte estaba muy cerca de la playa, que era algo que a ella le encantaba. Mientras estuvo en Ocean Beach, Michelle encontró varios trabajos donde le pagaban poco, pero ella se conformaba con eso siempre y cuando llegara a fin de mes pagando todos sus gastos básicos. Su último trabajo fue en una tienda de papelería y artículos de oficina. Michelle tenía una compañera también de cuarto llamada Coco Campbell, una joven nacida en Chicago que estudiaba danza en la Universidad Estatal de San Diego. Ambas solían compartir los gastos del hogar, por lo que los gastos de Michelle no eran tan excesivos. Michelle también tenía un gato llamado Cassidy, a quien adoptó en la calle. Ya para el 14 de abril de 1994, Michelle y Coco deciden salir porque tenían planeado ir a un concierto de Pink Floyd. Esa noche llegaron al concierto, pero no las dejaron entrar porque ellas habían comprado el boleto con una fecha equivocada. Tras toda esta confusión, Michelle y Coco decidieron regresar a su departamento. Sin embargo, mientras iban de camino, Michelle le dijo a Coco que la dejara a unas cuadras bastante cerca de su casa porque quería quedarse en el muelle. Michelle se bajó del auto con una gabardina de color verde. También llevaba su bolso. Y un día después, el 15 de abril, un surfista de nombre David, de 20 años, se encontraba cerca de los acantilados. Allí él vio a lo lejos como unas gaviotas estaban dando vueltas alrededor de algo. Esto le llamó su atención, le pareció extraño, así que llamó a un amigo suyo llamado William y ambos fueron con sus tablas de surf hasta el lugar. Cuando se acercaron pudieron ver que se trataba del cuerpo de una mujer flotando. Este estaba boca abajo, desnudo y sin pierna derecha. Los jóvenes inmediatamente llamaron a las autoridades, quienes lograron sacar el cuerpo del agua alrededor de las 3 de la tarde. El cuerpo fue enviado al departamento forense de San Diego, donde el doctor Robert determinó que la mujer tenía heridas grandes similares a desgarros con tejidos faltantes en la espalda y también en los hombros. La mujer había sido encontrada completamente desnuda, aunque tenía puesta algunas joyas y era notable un distinguido tatuaje de mariposa en su hombro. También destacó que la pierna derecha había sido desmembrada
y que el cuerpo no había pasado mucho tiempo dentro del agua. Sin embargo, el médico no pudo determinar la causa de su muerte. Esa misma noche, un hombre que caminaba por el muelle junto a su novia encontró un bolso. Este tenía varios cigarrillos, $27 en efectivo, algo de maquillaje y también había unas llaves y una licencia de conducir. Se supo que este bolso le pertenecía a Michelle von Easter, aunque en un principio no se relacionó con el cuerpo encontrado. Para tener una idea, el bolso se encontró en el muelle de Ocean Beach y el cuerpo en Sunset Cliff. La distancia entre estas dos localidades era de unos 7-8 minutos en auto, pero a pie eran unos 45 minutos. También es importante saber que su ropa nunca apareció. Algunos informes dicen que se encontró solo su gabardina verde, pero otros dicen que no se encontró más nada que su bolso. Un día después del hallazgo, el médico forense de nombre Brian realizó una autopsia más detallada y este sí determinó que la mujer tenía el cuello y las costillas rotas, que tenía grandes cantidades de arena en su boca, garganta, pulmones y estómago, así como arañazos, hematomas y contusiones. Además, tenía la pelvis separada por la fuerza, por lo que se desangró internamente y luego se ahogó. Se cree que aún estaba viva cuando se le infligió todo ese daño. El médico forense estableció que la causa de muerte fue por el ataque de un tiburón blanco, quien arrancó su pierna desde la ingle, y que las demás lesiones fueron causadas por los tiburones azules que empezaron a alimentarse del cuerpo. Este terrible hallazgo y también los resultados de la autopsia dieron mucho de qué hablar en los noticieros. La noche del 16 de abril de 1994, Denise Knox, quien viene siendo la dueña de la tienda donde trabajaba Michelle, vio en la televisión que habían encontrado el cuerpo de una chica que no había podido ser identificada y que la única cosa que podían nombrar era que ella tenía un tatuaje de mariposa en su hombro. Denise recordó que Michelle no había ido a trabajar ese día, por lo que al ver la noticia y también las descripciones de aquella mujer encontrada, pensó que podía ser ella, así que de inmediato llamó a la policía. Los oficiales la contactaron con el forense para que ella pudiera dar una descripción más detallada, a ver si había una coincidencia más allá del tatuaje. Así que Denise describió físicamente a Michelle y añadió que ella no se afeitaba las axilas ni las piernas, y con estos detalles le pidieron que fuera a la oficina forense para reconocer el cuerpo. Denise y su esposo también fueron a la morgue, donde le mostraron una foto de la cara de la víctima y ella logró identificarla como Michelle von Easter, de 25 años. Evidentemente, al conocer su identidad, la policía acudió a Coco Campbell, quien vivía con Michelle, y ella fue la que les contó lo que había sucedido los días previos, es decir, el 14 de abril, cuando no pudieron entrar al concierto y que Michelle se quedó en el muelle. Pero a pesar de las conclusiones del forense, algunas personas no creían que Michelle pudiera haber sido atacada por un tiburón blanco, principalmente los expertos en tiburones blancos, quienes salieron a hablar públicamente para dar su opinión. En primer lugar, no se había registrado un ataque de tiburón blanco desde hace 5 años y no era algo habitual en la zona. El último ataque registrado en la costa ocurrió el 26 de enero de 1989, cuando Tamara y su novio Roy, ambos de 24 años, estaban haciendo kayak en la costa Oxnard, cuando un tiburón blanco de unos 5 metros atacó sus kayaks y los tiró al agua y los mató. El cuerpo de Roy nunca fue recuperado, pero el de Tamara sí, y se conoció que el tiburón le había cortado su arteria femoral. Un punto que destacaron los expertos en tiburones y que vieron las fotos reales del examen forense de Michelle era que no tenía heridas punteadas que dejarían los dientes de un tiburón, o que quizás hubiese un diente clavado, como suele suceder en estos casos. Además, la forma en la que fue desmembrada su pierna era inusual, y el hueso de su pierna que quedó pegado a su cuerpo parecía como tallado de una forma puntiaguda. El forense también dijo que jamás se había hecho una autopsia a alguna víctima de un tiburón blanco, y que de hecho él tuvo que consultar con expertos para llegar a la conclusión. Y los expertos supuestamente confirmaron su teoría sin ver el cuerpo de Michelle. Ralph Collier, que era un experto en el comportamiento del tiburón blanco, rechazó esta teoría y dijo que era imposible que la joven pudiera haber muerto por el ataque de un tiburón. Este sujeto agregó que cuando un tiburón blanco muerde una extremidad, el corte del hueso es limpio, casi como que si lo pusieras en una mesa y lo cortaras con una sierra, y que él había visto cientos de fotografías de ataques de tiburón y jamás vio que algún hueso quedara de una forma puntiaguda. Richard
otro experto en tiburones, también dijo que las marcas del cuerpo de Michelle tampoco parecían corresponder a la mordida de un tiburón blanco y que de ser así, se hubieran encontrado al menos un diente. Pese a todas estas dudas, 10 días después del hallazgo, las autoridades cerraron el caso de Michelle como una muerte por el ataque mortal de un tiburón. Pero todo esto generó aún más controversia y se crearon varias teorías sobre lo que pudo haber sucedido con Michelle. Una de las teorías era que tras el fracaso de asistir al concierto, Michelle se bajó en el muelle y se le ocurrió meterse a nadar cerca de este muelle, pero luego fue arrastrada por la marea y su cuerpo fue golpeado contra las rocas, lo que le causó las lesiones. Pero lo que no cuadra en esta teoría es el hecho de que esa noche había una temperatura de 10 grados centígrados, por lo que no es muy probable que ella quisiera nadar en esas condiciones en una noche tan fría. La segunda teoría que se empezó a manejar es que Michelle se cayó o alguien la empujó en Sunset Cliff, pero lo extraño es cómo ella llegó ahí, si se bajó en el muelle de Ocean Beach, cómo terminó su cuerpo en otro extremo. Además, esta teoría no explicaba la cantidad de huesos rotos, las piernas desmembradas o por qué estaba desnuda. La tercera teoría, y la que creen muchas personas, es que Michelle fue asesinada y luego su cuerpo fue lanzado al mar. Y una de las personas que se convirtió sospechosa, y digo para el público porque no es un sospechoso oficial, era Edwin Decker, un joven que trabajaba con Michelle y con quien al parecer estaba saliendo. Edwin dijo que a Michelle le gustaba hacer surf sin ropa, pero ninguno de sus amigos o los surfistas locales afirmaron haberla visto surfeando de esa manera. Edwin también afirmó que él había estado con Michelle y con otro compañero de trabajo la noche del 13 de abril. El grupo estuvo en el departamento de Edwin conversando, también estaban bebiendo cerveza y el hombre aseguró que esa noche él y Michelle se besaron y que tenían una gran conexión intelectual y emocional. Pero lo más inusual con respecto a Edwin fue que poco después de enterarse de la muerte de Michelle, él escribió un extraño poema, y este poema decía: los informes decían que había un tatuaje, una mariposa en su hombro que recordé aquella noche en mi sofá, cuando yo, como el tiburón, mordió sus labios y quitó la camisa. También se habló de un posible acosador, luego de que Denise Snodgrass dijera que cuando contrató a Michelle para su tienda, ella le dijo que había renunciado a su anterior trabajo, que era en una cafetería, porque había un hombre acosándola. Michelle no supo el nombre de este sujeto, pero llegó a decirle a Denise que tenía una moto. La situación se hizo más extraña para Denise cuando un día, luego de la muerte de Michelle, un hombre fue varias veces a su tienda para sacar varias copias, y en una ocasión Denise pudo observar que el hombre estaba sacando copias del examen forense de Michelle. Así que Denise pensó que ese podría haber sido el acosador de Michelle, ya que además el sujeto estaba en una moto. Por otro lado, algunas personas sospecharon de Coco Campbell, la amiga y roomie de Michelle, ya que les parecía inusual que ella la hubiese dejado sola en la noche en el muelle. Pero Coco le aseguró a la policía que no vio nada inusual en la petición de Michelle, ya que ella pensó que estaba decepcionada por lo del concierto y quería despejarse en su lugar favorito. Luego de todas estas teorías que se han manejado por parte del público, también surgió una biografía de Michelle, y esta sería como una biografía un poco más paralela a la que se conoció en los medios durante esa época y a los años posteriores. También podríamos decir que es una biografía un poco más fidedigna, ya que proviene de la propia hermana de Michelle. Así que quiero contarles más que nada el punto de vista de la hermana de Michelle para que tengamos una idea de lo que era ella en vida. El 4 de febrero del 2019 es cuando se publica en la página medium.com un artículo realizado por Teresa Colón, quien resultó ser una de las hermanas de Michelle von Easter. En el artículo llamado "La Iglesia Católica Romana violó a mi familia y no fue un accidente", Teresa contó la infancia de su hermana y los problemas que se desataron en su familia tras los abusos. Michelle y su familia solían asistir a la iglesia de nombre Charles en San Carlos, California. En 1982, Michelle, Kirsten y una amiga de ambas que trabajaban en la rectoría, que funcionaba como la oficina de la parroquia, pero también como el hogar de los sacerdotes que trabajaban en la iglesia. Para ese momento las niñas tendrían entre unos 12 y 14 años, y aunque Teresa no menciona el nombre de esta amiga de las chicas, de hecho dice que usará el seudónimo de Ana, pero creo que esta amiga podría ser quizás Coco Campbell,
por un dato que ella da casi al final de este artículo que les voy a estar mencionando. Uno de estos sacerdotes era el padre Gregory Ingels, quien también había sido acusado de pedofilia en otras iglesias. Ingels estuvo breves periodos en otras iglesias antes de llegar a Charles, lo cual ha sido un comportamiento usual en las iglesias, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, y ha pasado también mucho en Estados Unidos, y como fue en Boston, en Pensilvania, en la que trasladan a los sacerdotes acusados de conducta inapropiada. Ellos son pasados a otras iglesias de otros estados, donde terminan también cometiendo los mismos actos y se repite una y otra vez. Ingels tuvo un gran acercamiento hacia Kirsten, Michelle y a la amiga de las chicas. Les daba masajes en la espalda, abrazos, o las tocaba de una manera que las hacía sentir también incómodas. Pero por alguna razón Ingels se enfocó más en Michelle, quien para ese entonces ya tenía 15 años. Ingels comenzó dándole besos y tocándola inapropiadamente, pero un día terminó abusando sexualmente de ella. Michelle le dijo a sus papás, quienes fueron a hablar con Ingels, y este los convenció de que quizás Michelle había malinterpretado su trato hacia ella. Los años siguientes fueron sumamente difíciles para Michelle, ya que ella estuvo obligada a ver constantemente a su violador y tuvo que vivir con el hecho de que sus padres no le creyeran. Todo esto le trajo problemas de autoestima, de comportamientos, de peleas en casa. Para 1984, tras graduarse de la secundaria, ella se inscribió en el college, donde comenzó a consumir drogas y alcohol. Tiempo después abandonó la universidad y quiso comenzar la escuela de belleza, pero fue allí cuando le diagnosticaron el cáncer. Michelle ya venía presentando varios síntomas desde que estaba en la secundaria, pero por más que sus padres la llevaran con diferentes médicos, ninguno daba con su diagnóstico. Luego de superar el cáncer, Michelle volvió a su vida hippie, por así decirlo. Ella empezó a consumir drogas, alcohol. Sus padres decidieron darle un ultimátum y le dijeron que si no dejaba las drogas debía alejarse de la familia. Recordemos que ella ya tenía varias hermanas menores, incluso en esa época una de ellas era una bebé apenas. Pero en vez de buscar ayuda o ir a rehabilitación, Michelle decidió alejarse de su familia y es allí cuando se muda a Ocean Beach, donde tuvo varios trabajos para poder financiar su adicción a las drogas. Quizás esto explica también un poco por qué una chica como Michelle se iría a vivir a un barrio tan inseguro como era donde estaba viviendo. También podría ser lógico pensar que ella básicamente estaba rodeada de gente adicta que probablemente también vivía en ese tipo de zonas. Según el relato de Teresa, luego de que se conoció sobre la muerte de Michelle, sus padres viajaron a San Diego para buscar sus cosas y su compañera de cuarto, de nombre Coco Campbell, les contó lo que Greg Ingels le había hecho a Michelle unos 10 años antes, y por primera vez sus padres comprendieron todo el daño que le había causado este hecho a su hija. Teresa explica en su artículo que tras la muerte de Michelle, sus padres intentaron acusar a Greg Ingels y la iglesia inició una investigación. Pero después de unas pocas entrevistas y de una evaluación psiquiátrica a Greg Ingels, este determinó que este sujeto no encajaba en el perfil de un pedófilo, por lo que la iglesia cerró la investigación al no tener suficientes fundamentos. Posteriormente, Ingels se convirtió en abogado canónico y fue ascendido por el arzobispo de San Francisco, John Kim. Ingels se especializó en las investigaciones de abuso sexual sacerdotal y los enjuiciamientos de la iglesia, convirtiéndose así en el principal experto en el manejo de acusaciones de agresión y abuso sexual dentro de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, Ingels tuvo otra serie de acusaciones de pederastería, pero durante los siguientes siguió ejerciendo como un sacerdote o sacerdote suplente. Esto ocurrió hasta el año 2015, que finalmente fue expulsado por otras acusaciones. Teresa aseguró que el caos que causó toda la situación de Michelle a su casa desencadenó en ella un trastorno bipolar y hoy en día se dedica a la salud mental y ayudó a otras personas. Con respecto a la muerte de Michelle, en otro post en Medium que hablaba sobre el caso de Michelle, Teresa afirmó que el caso de su hermana no se trataba de un asesinato y que había cosas relacionadas al caso que no son de dominio público. Y básicamente esa fue como la única opinión más cercana de un familiar sobre Michelle, donde también nos da como que otra vista totalmente de lo que pudo haber pasado con Michelle, que también nos hace pensar entonces que si ella había vivido todo eso en su vida, si ella fue abusada por un sacerdote, esto la marcó demasiado y que probablemente ella sí tenía problemas quizás con las drogas, con el alcohol,
quizás sufría de depresión, algún problema mental, y que quizás ella sí pudo haberse quizás lanzado al mar, haber estado nadando y terminó en esa situación, y es allí donde fue atacada por un tiburón. Pero como les digo, como les comento, eso es todo lo que se ha hablado públicamente del caso. Realmente fue resuelto y se consideró que fue por un ataque de tiburón y ya. Lo único que contradice todo esto son los expertos de tiburones, que dicen que no parecían cortes de tiburón, mordeduras de tiburón. Entonces allí es donde se crea la duda. Pero bueno, amigos, con toda la información que les acabo de compartir, con la versión también de la hermana de Michelle, Teresa, de lo que ella cuenta, de cómo fue su parte de la infancia, de cómo pudo haber crecido y el entorno de ella, nos da otra perspectiva. Entonces me gustaría que en este punto ustedes comenten qué les parece, si Michelle fue atacada por otra persona, si ella la mataron, o si creen ustedes la versión de Teresa, de lo que ella también compartió en este post sobre su hermana, sobre lo que ellas vivieron, o si creen que realmente ella cayó al mar o salió a nadar y lamentablemente un tiburón estaba allí y fue atacada. Pero bueno, amigos, voy a estar leyendo sus comentarios. Me parece un caso bastante interesante y a pesar de que esté resuelto, yo siento que todavía crea muchísimas dudas, siento que falta algo más allí para sentir que el caso realmente esté resuelto. Pero bueno, amigos, antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos. No olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. También les recuerdo que tenemos un segundo canal llamado Crónicas de un Crimen, donde también hay casos muy interesantes que no se pueden perder. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.